concretamente los dos estados alemanes que surgieron y se fundaron en 1949, desarrolláramos una nueva concepción de pertenencia nacional tras el nazismo. Ser alemán o ser un ciudadano de Alemania no podía basarse en origen étnico. El mero hecho de ser alemán no debería ser fuente de orgullo. En su lugar, Habermas dio en el análisis crítico de la propia historia la premisa moral para la identidad política de la República Federal de Alemania, en donde vivía. Era el reconocimiento de los derechos humanos universales y de los principios constitucionales democráticos. No logra su cohesión de un destino o origen comunes, sino del reconocimiento común de las reglas del juego democrático y de los derechos humanos. Este patriotismo constitucional allanó el camino para una Alemania moderna e integrada en Europa. Fue una de las bases del consenso político de la Alemania de la posguerra y convenció a muchos de nuestros países vecinos de que la Alemania después de 1945, primero, luego la Alemania unida tras la caída del muro de Berlín, era un socio confiable. Sin embargo, significa la relación de las y de los alemanes con su país era complicada, o al menos diferente en todo caso a la relación que muchos otros ciudadanos llamada disputa de los historiadores, el Historikerstreit, que se federal de los años 80 del siglo pasado. En la disputa, Habermas y otros pensadores se opusieron fuertemente a los intentos de relativizar la singularidad del Holocausto o de banalizar el pasado nacionalsocialista abusando del método comparativo histórico. Para él, el análisis crítico de la historia no era un mero deber académico, sino la condición moral para una democracia estable. Los intentos de prestar importancia al régimen nacionalsocialista, calificando eso como una mera mancha en el contexto de la historia alemana en su conjunto, nos recuerdan la importancia que tuvieron su contribución en aquel entonces y su labor constante, especialmente a través de sus conceptos de la razón comunicativa y su obra pionera sobre la transformación estructural de la esfera pública. Habermas entendió la organización de nuestra convivencia social basada en la participación de todos, en igualdad de condiciones. Habermas era consciente de que la desigualdad social y las relaciones de poder desiguales obstaculizan la participación en la toma de buena parte de la población. Sin embargo, para él era fundamental que todas las personas y todas las instituciones así se convirtió en un destacado defensor de la idea europea ante la opinión. Creía en la Unión Europea el potencial para una verdadera democracia transnacional. Su mirada nunca se centró en el pasado, sino que siempre se dirigió hacia la construcción de un futuro. Aquí en Costa Rica, un país que tiene las ideas de paz, estabilidad democrática y participación profundamente arraigadas en su entidad, reconozco las ideas de Habermas. Ya que aquí muchos defensores y partidarios de una democracia ideal, quizá incluso utópica, reconocen una situación de sus sueños políticos.
Ante las numerosas amenazas internacionales a la paz, una aparente aceptación de la ley del más fuerte a personas que tienen opiniones diferentes o que son de alguna manera distintas. Los conceptos de Habermas y su fe inquebrantable en el diálogo racional son necesarios que nunca. Habermas nos enseña que la democracia no es un estado acabado, sino un proceso continuo. Recuerda que una sociedad solo se mantiene unida si estamos dispuestos a escucharnos y utilizar la razón como lenguaje común. Que Él nos siga inspirando para llevar el espíritu del entendimiento a nuestro. Aquello que realmente es correcto desde un punto de vista diálogo con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Daniel Kreiner, por sus palabras. Después de introducir esta. En primer lugar, vamos a escuchar a Cecil Sternberger, posteriormente a Susan Müller y finalmente a Iván Villalobos. La doctora Cecil Stephanie Sternberger es catedrática Alexander Wilhelm von Humboldt en Ciencias Sociales y Humanidades del Servicio Alemán de Intercambio Académico en la Universidad de Costa Rica, afiliada al Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, y a la Escuela de Historia. La Sternberger estudió Historia, Filosofía y Economía en Zúrich y Barcelona. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Zúrich con una disertación sobre políticas coloniales y de género durante España y Guinea Ecuatorial. Posteriormente, en las universidades de Erfurt y Braunschweig y se desempeñó como profesor asistente y junior profesor históricos y comparados de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Wuppertal. Ha sido investigadora visitante en el Institute for Advanced Study en Princeton, en la Universidad de Delaware, en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y en la sede principal de CALAS de la Universidad de Guadalajara. El trabajo se sitúa en los campos de los estudios de ciencia y tecnología, las humanidades ambientales y los estudios de la memoria. Examina el conocimiento y memoria en relación con distintos tipos de desastres y residuos. El doctor Urs Linder de la Universidad de Duisburg en Essen es filósofo especializado en filosofía política, filosofía social y filosofía de las ciencias sociales. Actualmente está afiliado al Center for Global Cooperation Research de la Universidad de Duisburg en Essen, donde coordina un laboratorio de investigación sobre políticas de la memoria. Urs tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Su tesis doctoral se publicó en 2013 con el título Marx und die Philosophie wissenschaftlicher Realismus, ethischer Perfektionismus und kritische Sozialtheorie. Completó su habilitación, segundo libro, con una monografía titulada An Egalitarian Justification of Affirmative Action Non-Ideal de la Universidad de Erfurt y la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, Suiza. Fue investigador visitante en el Centro de Investigación sobre Antisemitismo de la Universidad Técnica de Berlín, en el Center for Study of Development Societies en Delhi, en la India, Science and Policy Forum de la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, y en el Post-Vacuum College de la Universidad de Jena. Durante muchos años, Urs ha estado involucrado en iniciativas descoloniales en Alemania, participando en Science and Public Projects que investigan la historia colonial de las ciudades de Erfurt y Wuppertal. De ese compromiso surgieron trabajos sobre la llamada segunda disputa de los historiadores,
la cuestión de la singularidad del Holocausto, la relación entre el antisemitismo y el racismo, y la evolución de la memoria alemana sobre la África, donde enseña alemán en el semestre y organiza junto con Cecil el Club de Cultura Alemana Costarricense. Le damos entonces la palabra a Cecil y a Urs con el título de su ponencia, Habermas, una biografía intelectual. Muchísimas gracias, estimado Francisco, por esa amable introducción y por la invitación. Es un gran lujo para nosotros poder participar en este evento tan interesante y tan importante. La primera vez que yo leí a Jürgen Habermas fue cuando era una estudiante joven en aquella universidad a la que Habermas se fue a estudiar en el año académico de 1950 y 51 en Zúrich, en aquel país que está como título La prensa rosa de Blick, unido con Habermas principalmente por una cosa, la idea de la democracia directa. Sí, la historia del pensamiento de Habermas es también una historia de su apropiación, de vez en cuando algo dudosa. Mi primer años 90, una época que en Alemania también se conoce como los violencia racista. Alguien que se opone de manera frontal al nacionalismo étnico, völkischer. Con esto ya entramos de lleno en el tema de esta noche y también de Jürgen Habermas y la democracia. Mientras Sloterdijk hizo una caracterización de un teórico de la realidad. No consideramos que esa descripción sea despectiva. El gran proyecto político e intelectual de Habermas explica la particular coexistencia tan propia de Habermas entre una filosofía moral universalista y una teoría de la democracia. Controversia política que casi de forma agonística se caracteriza por definiciones claras del enemigo. Esto se suman estilos de escritura muy distintos. Una prosa teórica impersonal frente a una polémica. Vemos solo el texto de Habermas sobre el monumento conmemorativo del Holocausto en Berlín del año 1999. Ahí Habermas describió las diatribas nacionalistas que su antiguo amigo, el escritor Martin Gracia, vor Kühnheit zitternd, pronunció contra el monumento como eruptos que resurgen periódicamente desde las entrañas de la historia. En ese mismo texto, Habermas también habla de una tensión entre
El universalismo moral del individual respeto para no siempre más que los ciudadanos de una crítica inmanente. Esta distinción entre universalismo moral y particularismo ético también qué punto el universalismo de su filosofía está marcado y también limitado por el particularismo. ¿Hasta qué punto el particularismo ético en el que Habermas se sitúa, que estando atravesado por ciertos silenciamientos específicos, por ejemplo, en relación con el colonialismo, o al contrario, logró Habermas hacer valer de manera la biografía intelectual también implica periodizar las distintas etapas del desarrollo del pensamiento. Años de juventud, Jürgen Habermas fue un entusiasta seguidor de la ontología fundamental de Martin Heidegger. Antes de denunciar públicamente la falta de distancia como una pieza en ella describe la desintegración de una esfera pública por la profundidad de la participación política era para Habermas tal vez sí, es mejor. Sí. La segunda fase de su pensamiento se caracteriza por el intento de escapar de la narrativa del declive y del fatalismo de la vieja teoría crítica mediante una reformulación hermenéutica del marxismo. El texto más importante de esta etapa es el libro que surgió de la conferencia inaugural de Habermas en Frankfurt, Conocimiento e Interés. En él, Habermas distingue entre tres intereses que guían el conocimiento: la disposición, en el caso de las ciencias naturales, la comprensión, en el caso de las humanidades, y la emancipación como motor del psicoanálisis y el marxismo. Cabe señalar en este punto el intento de Habermas de una reconstrucción del materialismo histórico estaba condenado al fracaso desde el principio. Se movía en el marco de la división de campos científicos típicamente alemana, procedente de Dilthey entre ciencias naturales y humanidades, positivismo y hermenéutica, explicar y comprender nomotética y ideografía.
En este marco no había lugar para un materialismo crítico en la estela de Marx y quizás también de Foucault, interesado en el metabolismo ecológico, las estructuras sociales y las relaciones del poder. En consecuencia, Habermas se alejó del marxismo a finales de la década de 1970. La tercera fase abarca desde la publicación de Teoría de la Acción Comunicativa hasta la muerte de Habermas. En ella, Habermas se ha convertido en un partidario del Estado, un staatstragender Denker, como filósofo del Estado constitucional democrático. En Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas ha declarado que la diferenciación de la sociedad moderna es inevitable. No hay alternativa al mercado capitalista y al Estado burocrático. La tarea de una teoría crítica es defender la razón comunicativa del Lebenswelt frente a su colonización por parte del sistema. Con ello, el proyecto de la democracia económica que Habermas había perseguido en su juventud, siguiendo a Wolfgang Abendroth, ha quedado zanjado. Y cabe preguntarse también a qué partes del mundo se aplica realmente la tesis de la diferenciación de la sociedad moderna. Lo que en la teoría de la acción comunicativa estaba, en todo caso, implícito la cuestión de cómo se puede traducir la razón comunicativa en acción estatal. Habermas lo ha desarrollado en su ética del discurso, sobre todo en practicidad y validez. Es fundamental para el Estado constitucional democrático que se oriente por el principio del discurso. Solo pueden reclamar validez aquellas normas con las que todos los potencialmente afectados pueden estar de acuerdo en un discurso racional. Después de este panorama general sobre su desarrollo intelectual, queremos reflexionar un poco más sobre la relación entre universalismo y particularismo en Habermas, enfocándonos en su estatus como intelectual público, su relación con los postmodernos, su discapacidad y los disputas de las y los historiadores. Pero antes de eso, queríamos de hecho hacer unos comentarios metodológicos, pero el problema es que ya nos queda tiempo. Pero queríamos hablar un ratito sobre el hecho que nos sentimos muy vinculados con los trabajos recientes de los últimos 15 años, que desde la historia del conocimiento exploran los Cold War Social Sciences, y en los cuales la práctica cognitiva y afectiva de desarrollar y comunicar saberes filosóficos se entienden como, entre otras cosas, profundamente marcados por las circunstancias históricas. La insistencia en la necesidad de no desvincular en filosofía el filósofo de su tiempo es algo que también se manifiesta en las posiciones del propio Habermas, de manera muy concreta en su oposición a la rehabilitación de Martin Heidegger, pero también en su postura como intelectual público, que a mí me fascinó cuando le leí en 2001 en una Suiza y más tarde en una Alemania, donde si no existía ninguna otra figura de semejante prestigio académico que hubiera asumido tal postura con una radicalidad comparable y sobre todo durante tanto tiempo. Leí a Habermas por primera vez en un curso de historia, de métodos, sobre análisis de discurso, y donde descubrimos que existían varias definiciones de lo que es un discurso.
Casi sobra decir que, no obstante el hecho de que gracias a su estatus como intelectual público y el papel que ocupa el lenguaje en su pensamiento, yo sí percibía a Habermas como cercano a aquellos filósofos franceses, de los cuales algunas amigas, pero muy locas, imagínense, tenían pósters en sus cuartos. Fue así como conocí inicialmente la posición de Habermas como la autora. Esta constelación del pensamiento habermasiano como pensamiento otro se repitió a lo largo de mis estudios. Aquella modernidad que Habermas quería defender, sobre todo en su confrontación con los postmodernos, era algo que yo empecé a conocer más bien como aquello que nunca habíamos sido. Con la jamais de moderno, que escribió Bruno Latour, a través de separaciones constantes, por ejemplo, entre lo humano y lo más que humano, y mediante prácticas de modernización, prácticas sumamente violentas, cuyo origen se ha localizado en los colonialismos modernos. Sobre esos colonialismos sí escribió también la historiadora Rebecca Habermas, la hija de Habermas, quien murió en 2023. Conocí aquella modernidad como productora de una desigualdad tan inmensa que aquella esfera pública, burguesa, en la cual se genera consenso, me parecía durante muchísimo tiempo, tanto producto como reproductora de relaciones de poder a las cuales que se había que oponer. Democracia como crítica radical del status quo, democracia como disenso. Conocí los escritos de Habermas como el otro no solamente de la teoría de colonial y de Foucault, y obviamente también de Lyotard y Feyerabend, que a mí también me parecían muy chiflados y bastante peligrosos, sino también el otro de Rancière o de aquella filosofía feminista que, entre otras cosas, presentaba una posición deconstructivista que, al contrario de lo que afirmaban los críticos, no abandonaban en absoluto el ideal de una objetividad fuerte. Pues más tarde conocí a Habermas de otra manera, ahí donde muchas veces se demuestra el mayor valor de las teorías en lo que se hace. Menciono dos usos que son para mí importantes y que tienen mucho que ver precisamente con democracia vivida. Primero, los estudios de la ciencia y tecnología que investigan bajo qué condiciones pueden organizarse prácticas participativas de producción de conocimiento de manera inclusiva, efectiva y justa. Y segundo sería los estudios sobre la comunicación de crisis y riesgo. Fui observando aquellos usos que se hacen de ese pensador aquí, literalmente miles de otros ámbitos, y viendo cómo a lo largo de tantas décadas de trabajo se convirtió en el académico alemán más influyente y leído, que yo tuve que volver a preguntarme qué es lo que tiene. Personalmente, lo que más me capturó entonces, fue para mí un momento en conocer a Habermas de otra forma, fue aprender más sobre los orígenes biográficos, históricos de su pensamiento. Invitado a hablar en ocasión de recibir un premio sobre los aspectos de su vida que le llevaron a estudiar la esfera pública, Habermas hizo referencia a, cito, motivos personales derivados de la infancia. Nació con paladar hendido y no solo tuvo que someterse a numerosas cirugías, sino que además descubrió que, cito otra vez, las otras personas no me entendían muy bien y que respondían con modestia y con rechazo. De producción, como subrayan Catherine Cadwick y Paul Wamberg, que su propia existencia y experiencia de discapacidad, no solo en el sentido físico y funcional, sino también interpersonal, social y cultural,
modeló el núcleo de sus interacciones y lo demás, por tanto, sus ideas sobre la sociedad. Explicó que crecer en esas condiciones, cito, me inspiró a dedicarme a la filosofía del lenguaje y al tipo de teoría moral que desarrollé dentro de ese marco. Cita. Históricamente cabe subrayar que durante la infancia de Habermas, tener una discapacidad no significaba solamente no ser reconocido con los mismos derechos de participar en una conversación que cualquier otra persona. No, también significa no ser reconocido como una vida digna de vivir. Un Lebenswertes. Por si no lo tienen presente, más de 200.000 personas con discapacidades y enfermedades mentales fueron asesinadas durante el periodo nazi. Y más de 300.000 personas fueron esterilizadas por la fuerza. Habermas, quien nunca quiso ser un pensador carismático como Nietzsche o Heidegger, y que quizás también por eso hablaba poco sobre sí mismo, dejó claro que su discapacidad impactó profundamente su necesidad de estudiar una comunicación que comprendía como algo frágil y como fundamental para una democracia igualmente frágil. Pero yo creo que también es desde esa biografía que debe entenderse la intensidad y el carácter combativo, la Bereitschaftlichkeit, con que ese joven criticó en el 53 en una reseña que iba a llamar mucho la atención de Adorno, publicada en La Pfalz, sobre la introducción a la metafísica a Heidegger como uno de los intelectuales responsables del fascismo, cuya rehabilitación en los años 50 le parecía inútil. Y probablemente el hecho de que Heidegger se volviera puro en la filosofía estadounidense y francesa de los 60 le provocó a Habermas sensaciones comparables a las que nos entran a nosotros cuando nuestras amigas latinoamericanas nos cuentan cómo les gusta el Einstein. Pues, en general, el filósofo del consenso y del Einfamilienhaus era un intelectual incómodo, muy combativo, que por algunas personas ni siquiera entraba en debate. Se ha hablado mucho sobre el no debate entre Habermas, sobre el hecho de que ese debate nunca ocurrió, aunque ambos tenían, de hecho, muchos puntos en común y varias personas, entre otras Paul Behn, deseaban que se diera ese debate. Según Philipp Felsch, Habermas no pudo hacerlo. No en un momento histórico en el que Alemania parecía volver a adquirir características de un Estado policial autoritario. Eran los años del Radikalas, contra el cual Habermas se pronunció de manera vehemente. En aquel clima, Habermas, cuyo antifascismo incluía, lo escuchamos antes, un rechazo de cualquier posición nietzscheana, contrario de, por ejemplo, von Horkheimer, no podía sentarse en una mesa con el genealogista y el lector interesado de la calle Ciencia. Mientras que para la joven que yo era cuando leí por primera vez a Habermas, ese no debate fue ante todo algo que lo marcó a Habermas como el pensador de la otra posición. Hoy, cuando entiendo mejor la genealogía de ese no debate, la veo como una manera de posicionarse en el mundo que no solo me fascina como académica, porque creo firmemente que defender el nunca jamás, defender la utopía realística de la dignidad humana y no humana, y defender la democracia implica también no sentarse con todas las mesas, con todas las personas. El debate público más importante que Habermas ha mantenido a lo largo de su vida es la controversia de los historiadores de 1986. Helmut Kohl había sido elegido canciller de la República Federal en 1982 tras anunciar un giro espiritual y moral, geistig-moralische Wende.
Los alemanes debían convertirse en una nación normal con una identidad positiva. Cuando el historiador Andreas Hillgruber publicó en 1986 una monografía en la que establece un paralelismo entre el Holocausto y la conquista de las territorios orientales alemanes por el Ejército Rojo, y cuando apareció en el FAZ un artículo de Ernst Nolte en el que se declaraba que el Holocausto era un acto asiático que respondía al acto asiático del genocidio de clase de los bolcheviques, Habermas se vio obligado a intervenir. Su respuesta no solo critica el paralelismo que establece Hillgruber entre las víctimas alemanas y judías, así como el intento de Nolte de relativizar la culpa alemana. El contrapone a la filosofía de la OTAN tendida del nacionalismo alemán de sus oponentes un patriotismo constitucional, toma el Holocausto como punto de partida. Esta controversia marca el inicio de un proceso en el que el Holocausto pasó a ocupar un lugar central en la cultura de la memoria alemana. Pero los alemanes también cometieron el primer genocidio del siglo XX, el genocidio de los guerreros y los namas en la actual Namibia. Desde 2020 se libra un fuerte disputa sobre el lugar que ocupan los crímenes coloniales en la cultura de la memoria alemana, para la cual se ha impuesto la denominación segunda controversia de los historiadores. Habermas también se ha inmiscuido en este debate. Por un lado, ha abogado porque la cultura de la memoria alemana se abra al recuerdo de los crímenes coloniales. Por otro lado, repitió que, cita de Habermas, la característica específica que distingue el Holocausto de los genocidios coloniales es este giro en contra del enemigo interno, al que hay que matar y que no debe ser explotado principalmente como la población extranjera sometida al colonialismo junto con sus recursos nacionales. Lo que Habermas ignoró aquí es obviamente el colonialismo de asentamiento, en el que, en palabras de Patrick Wolf, no se trata principalmente de explotación, sino de una eliminación del nativo que puede practicarse ya sea como exterminio o el 13 de noviembre de 2023, Habermas publicó junto con tres colegas un texto sobre Israel y Palestina, en que se centran tres afirmaciones. Primero, la represalia israelí que responde a la masacre de Hamas está justificada en principio. Segundo, la cultura política de la República Federal cita la vida judía y el derecho a la existencia de Israel son elementos centrales que merecen una protección especial. Tercero, quien atribuya intenciones genocidas a la actuación israelí tiene, en cita de Habermas, los criterios de valoración completamente desfasados. Cuando Habermas publicó esta declaración, el ejército israelí ya había matado a más de 10.000 personas. Habermas nunca revisó su postura. Su afirmación de 1999, según la cual el universalismo moral
y el particularismo ético pueden entrar en conflicto parece ser una descripción adecuada del contexto. Al menos en este sentido, podemos decir que hoy en día hay que pensar con Habermas y con Habermas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia y Luz, por esta participación. Podemos tomar nota al final. Ahora vamos a escuchar a la doctora Susanne Miller-Husen. El título de su ponencia es La inclusión fáctica del otro, reflexiones sobre cómo llevar a la práctica un universalismo sensible a las doctora Susanne Miller-Husen, docente e investigadora de la Escuela de Filosofía y de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. La profesora Susanne nació en 1977 en Göttingen, Alemania, y se estudió en México y así como psicología en la Philipps Universität de Marburg, Alemania, y ciencias de la educación en la Universidad de Yale. De investigación interculturales y comparativos, como por ejemplo el proyecto internacional e interuniversitario Educación en Valores y Derechos Humanos en la Formación Docente en la Educación Secundaria, y el proyecto Prácticas de Apropiación Cultural y Aporte de la Universidad de Bielefeld, Alemania, con el tema escolar, aspectos ético-pedagógicos en interacción profesional con estudiantes, estudio comparativo etnográfico sobre calidad escolar en la vida cotidiana en Alemania, Dinamarca y Finlandia. En el año 2018 obtuvo su título de postdoctorado de habilitación en educación desde la Universidad de Kassel, en Alemania, con el tema Ethos y Empatía, estudio intercultural comparativo sobre la formación docente en la Universidad de Osnabrück y la Universidad de Costa Rica. Ha investigado en la Universidad de Kassel, en la Universidad de Osnabrück, en Alemania, y en la Universidad Nacional de Costa Rica. Sus enfoques de investigación son filosofía humanista y educativa, ética e interculturalidad, valores y derechos humanos, investigación comparativa, empatía y creatividad en la profesionalización pedagógica. El título nuevamente de su ponencia es La inclusión fáctica del otro, reflexiones sobre cómo llevar a la práctica un universalismo sensible. Gracias, Francisco. También bienvenidas y bienvenidos a las autoridades, también a los que están participando en este foro y también estimadas colegas y estimados colegas. La pregunta de cómo podemos convivir en sociedades pluralistas sin asimilar el otro ni excluirlo es hoy más urgente que nunca. No se trata únicamente de una cuestión teórica de la filosofía política, sino de una pregunta que incide en la cotidianidad y práctica que aparece en las escuelas, en los barrios, en los debates sobre migración, en las disputas sobre derechos indígenas y sobre el reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Así que, y seguramente, es un tema apto para la filosofía aplicada que hoy aquí nos convoca. Dada la ocasión de la celebración en memoria de vida y obra del filósofo alemán Jürgen Habermas, este enfoque de mi conferencia hace deliberadamente referencia al título de uno de sus libros, La inclusión del otro, que es en alemán Die Einbeziehung des anderen. Beziehung und Ausschließen es como la pareja que la traducimos con inclusión y exclusión. No es exactamente lo mismo, tiene otra connotación, pero nos sirve para pensar, seguir los pensamientos. La inclusión del otro, tal vez no tan famoso,
como otros títulos, pero no menos interesante e importante. Este libro se publica después de su famosa obra Facticidad y Validez y reúne ensayos de reflexión sobre las diversidades sociales y formas de su reconocimiento y atención en la sociedad democrática, bajo la premisa de un universalismo sensible. Sensible a la diferencia. Hay la esperanza de un universalismo que no sea como a las diferencias. El otro no debe ser incluido en lo propio. Eso se dice fácil, pero en la práctica no nos resulta tan fácil. El otro no debe ser incluido en lo propio, al contrario, las fronteras de la comunidad deben permanecer abiertas, también y precisamente para que quienes quieren seguir siendo extraños. Desde su alteridad, ¿verdad? Y eso es algo quiero resaltar preguntas más allá de una inclusión teórica o procesal jurídica. ¿Qué ocurre entre la pretensión normativa y la realidad vivida? ¿Dónde tiene éxito esta inclusión y dónde fracasa diariamente? ¿Y cómo podemos hacer suceder interacciones socialmente más sensibles y enriquecedoras? Trataré mi ponencia en 3 pasos. Primero reconstruyo las tesis principales de Habermas a partir de los capítulos 7 y 8 de este libro. A continuación voy a presentar la ampliación de esta propuesta por Seila Ben-Avi y la profundización crítica. Obviamente en breve, porque no hay tanto tiempo, pero sí es importante abarcar, me parece. En el tercer paso, formule desde mi propia perspectiva algunas condiciones de éxito para una interacción social sensible a la diferencia. Ahora sí, voy a pasar. Ahí está. El capítulo 7 tiene el título de Derecho Cosmopolita a un universalismo sensible a la diferencia. Retoma ahí Habermas la idea kantiana de la paz perpetua desde la distancia histórica de 200 años. Es a primera vista un análisis desde la filosofía del derecho internacional y ciudadano como sujeto en el derecho cosmopolita. Pero Habermas no se detiene a releer Kant de modo histórico, sino que plantea una pregunta sistemática para el análisis. ¿Cómo puede realizarse hoy, en las condiciones de una constelación postnacional diversificada, la pretensión universalista de los derechos humanos sin que se transforme en un fundamentalismo de los derechos humanos? Esa es la pregunta que mueve a Habermas. O sea, sin ideologizarse y excluir nuevamente. Habermas recuerda primero las premisas de Kant. La paz perpetua es la condición del Estado cosmopolita, en el que no son ya los estados, sino los individuos los sujetos del derecho. El Estado de Derecho interno debe encontrar su consumación en un Estado de Derecho global. Pero la cautelosa construcción kantiana de una mera federación de pueblos sin poder sancionatorio propio adolece, según Habermas, de una inconsecuencia interna, confía en la autovinculación moral de los estados y al mismo tiempo no puede garantizar ninguna obligatoriedad jurídica. Habermas muestra que las 3 mediaciones supuestas por Kant, la naturaleza pacífica de las repúblicas, la fuerza civilizadora del comercio mundial y la función de la opinión pública política han sido refutadas empíricamente por los siglos XIX y XX.
el nacionalismo no ha hecho más pacífico al Estado Nacional Democrático. El comercio mundial no ha generado solidaridad global. Las esferas públicas nacionales se han puesto a menudo al servicio de las guerras. Debe encontrar, por lo tanto, otros portadores, instituciones supranacionales, una sociedad civil global de una esfera pública transfronteriza. En esta línea, Habermas propone, entre otros, un parlamento mundial adicional a la existente Asamblea de las Naciones Unidas, en la cual los ciudadanos y no los gobiernos, ese es el punto central, y no los gobiernos son los representantes, y un Consejo de Seguridad en el cual no solo se encuentran estados nacionales, sino también gobiernos regionales representados. La idea es amplificar y a partir de ahí también el discurso, ¿verdad? Lo que es siempre el tema central de Habermas. Entonces es interesante. El paso argumentativamente decisivo en este capítulo es la confrontación de Habermas con Carl Schmitt. Eso también es interesante porque Carl Schmitt es un historiador muy nacionalista, ultraderecha, pero es Habermas que retoma esas posiciones y la discute. Entonces no. Bueno, y se imaginarán que la revuelve. Pero ahí, de alguna manera, siento que Habermas es fiel a su propuesta de discurso y de diálogo entre la sociedad y civil. Schmitt había caracterizado el universalismo moral como una trampa. Der Menschheit sagt, will betrügen. Quien hace la guerra en nombre de la humanidad ya no puede tratar el adversario como contraente, sino solo como un no humano, aplicando el código de lo bueno y malo. Sí, si caemos en esa moralización. Toda moral de la humanidad desemboca así en la bestialidad. Habermas. El núcleo verdadero, es la cita ahora de Habermas, el núcleo verdadero consiste en que una moralización inmediata del derecho y política rompe efectivamente aquellas zonas de protección que queremos preservar para las personas jurídicas por buenas razones y precisamente por razones morales. Pero rechaza la conclusión de Schmitt. La respuesta al fundamentalismo de los derechos humanos no es la renuncia a una política de derechos humanos, sino su canalización por procedimientos democráticos jurídicos, ¿verdad? Eso es esa idea del Estado, que es el patriotismo constitucional y también basado un universalismo en procedimientos. Los derechos humanos no son, según Habermas, derechos morales, sino derechos jurídicos con contenido moral. Requieren instituciones que juzguen las violaciones de manera imparcial en lugar de codificarlas inmediatamente como bien y mal. ¿Verdad? Que eso hoy en día también nos destruye mucho el discurso público, que desde ambos lados y de todos lados, muy rápido terminamos en esa moralización. Concluimos de esto en la primera tesis central como universalismo jurídicamente constituido. Necesita salvaguardas procedimentales que impiden que lo universal aplaste lo particular. El universalismo sin procedimiento establecido se convierte en un imperialismo. El procedimiento sin contenido universalista se convierte en arbitrariedad. Segundo, paso al siguiente capítulo. Lucha por el reconocimiento en el Estado democrático de derecho. En este capítulo se desplaza la perspectiva del pluralismo internacional al pluralismo intraestatal. La pregunta a la que se enfrenta Habermas es la siguiente: ¿puede una teoría de los derechos de
corte individualista hacer justicia a las luchas por el reconocimiento que giran en torno a identidades colectivas. Se nombra ahí el feminismo, las minorías étnicas, los nacionalismos, la dignidad postcolonial. No es que Habermas igualiza esos discursos o esos movimientos, solamente los nombra como ejemplos, los distingue y los denomina de una raíz diferente cada uno por sí. La respuesta algo provocativa de Habermas desde una perspectiva intersubjetivista y se tome en serio la igualdad de origen entre la autonomía privada y la pública. No se necesita un paradigma especial de derechos colectivos. Aquí retomamos algo que ya nos compartió Jethro al inicio. En esta discusión, Habermas se confronta con la propuesta de Charles Taylor de una política de reconocimiento. Taylor había distinguido las lecturas del liberalismo en un liberalismo 1 que solo conoce derechos subjetivos de libertad y un liberalismo 2 que permite al Estado proteger identidades colectivas, por ejemplo, la cultura francófona de Quebec, como un acto de proteger ciertos ámbitos culturales y ciertas raíces culturales, como aquí, por ejemplo, lo tenemos con los territorios indígenas. De una oposición de liberalismo unidos. Para él, una teoría de los derechos correctamente entendida no es de ningún modo ciega frente a las diferencias culturales. La ceguera al color de la lectura selectiva desaparece siempre y cuando atribuimos también a los portadores de derechos subjetivos una identidad entendida desde una perspectiva intersubjetivista. Voy a profundizar un poco sobre esto. Desde el concepto subjetivo de identidad argumenta, las personas incluidas, las personas jurídicas, solo se individualizan a través de la socialización. ¿Sí? Y socialización es inclusión, obviamente, en ese sentido aquí, pensado, de socialización democrática. Si se toma como base este concepto de persona derivado de la teoría de la comunicación, se deduce inevitablemente que la protección de la integridad individual incluye también la protección de los contextos vitales que conforman la identidad, sin que para ello sea necesario un constructo especial de derechos colectivos. De este modo, Habermas le da vuelta a la crítica comunitarista, no es liberalismo el que es atomista, sino que Taylor atribuye a esto un carácter atomista, que una teoría de los derechos entendida desde el punto de vista intersubjetivista descansa sobre una conexión interna conceptualmente necesaria entre autonomía privada y autonomía pública. Mientras los destinatarios del derecho no pueden entenderse a sí mismos, al mismo tiempo como sus autores, sus derechos de libertad permanecerán paternalistamente recortados. Entonces, este acto de proteger inmediatamente incluye un acto paternalista, con buena intención. ¿Sí? Esa es la crítica de Habermas. Habermas lo ilustra con el ejemplo del feminismo. Solo cuando las mujeres mismas debaten en la esfera pública política qué diferencias son relevantes para la igualdad de trato, qué diferencias son importantes para la igualdad de trato, pueden superarse las consecuencias ambivalentes de las regulaciones protectoras del Estado social. Palabra clave, feminización de la pobreza. Eso también Habermas lo aprendió de una fuerte crítica de Nancy Fraser, que voy a mencionar más tarde, ¿verdad? También este libro ya es, pues, en una época ya un poco más tarde. Vimos lo que presentó en Kurz, un poco de la historia de desarrollo también de Habermas, que estas reflexiones ya vienen también después de muchos debates realizados. El punto decisivo lo formula Habermas en la relación entre cultura
mayoritaria y cultura minoritaria. Toda ordenación pública está éticamente impregnada, pues la composición contingente de la nación-estado moldea los discursos éticos políticos de la autocomprensión. En alemán también es un poco otra palabra, Selbstverständigungsdiskurse. Por eso para mí a veces sí es importante tener las versiones en español y alemán, ¿verdad? Porque a veces el acto de realización está inherente. Y a veces en la palabra española ese actuar no es tan visible para ellos. Justamente por eso es tan importante mantener, según Habermas, separados dos niveles de integración. La integración política y la integración ética. Tan pronto como estos niveles coinciden, la cultura mayoritaria usurpa privilegios estatales a costo de la igualdad de derechos de otras formas culturales de vida. Habermas se opone con claridad a una protección de especies comunitarista para las culturas. El universalismo sensible a la diferencia no es, por tanto, conservación de la diferencia, sino habilitación de las condiciones bajo las cuales la diferencia puede reproducirse críticamente. Esta es la segunda tesis central de Habermas. Bueno, ahí ustedes ya la tenían más tiempo, porque siempre pongo las tesis ya para que puedan ver para dónde voy. La inclusión del otro no se logra mediante derechos colectivos especiales, sino mediante la realización comunicativo-democrática de iguales derechos individuales bajo condiciones que protejan la pertenencia cultural y la autocomprensión. Selbstverständlichkeit. Hasta ahí Habermas. Ahora, Habermas en esos textos cita a Fraser y a Seila Benavent. Y esa parte la quiero hacer un poco más visible porque ellas influyen en el desarrollo de sus discursos. Eso es algo importante también de notar y resaltar. Seila Entonces, Seila Benavent comparte la orientación teórico-discursiva, pero su artículo Otro universalismo sobre la unidad y diversidad de los derechos humanos formula la pregunta fundamental así: ¿cómo se pueden compatibilizar las pretensiones universalistas de validez de los derechos humanos formas culturales, políticas y religiosas de vida? Benavent propone pensar en el universalismo no a partir de una lista mínima de derechos como lo hace Rawls, sino propone hace una propuesta desde Hannah Arendt. A partir de Hannah Arendt, pero la reinterpreta en clave teórica discursiva. Es el derecho de toda persona a ser reconocida, ahora cito a Benavent, ser reconocida y protegida como una personalidad jurídica por la comunidad mundial. ¿Verdad? Ustedes seguramente varios conocen el texto de Hannah Arendt, que hace referencia especialmente a la situación de refugiados sin Estado nacional y sin derechos, ¿verdad? Estar como entre las fronteras y perder esta condición de ser sujeto de derechos. Entonces tampoco me sirve la declaración de derechos humanos si yo no soy sujeto de derechos. Ese es el punto. Este derecho tiene un núcleo moral y una forma jurídica necesaria. Protege la libertad comunicativa de la persona en la capacidad de aparecer en un espacio compartido de habla y acción como autora de pretensión de validez. Con ello, el reconocimiento del otro es un complemento añadido a la dignidad, sino su condición constitutiva. Benavent precisa, con una descripción que ya había desarrollado,
Reconocer al otro generalizado significa atribuirle los mismos derechos y deberes que reclamamos para nosotras y nosotros mismos. Reciprocidad e igualdad formal. Reconocer el otro concreto significa percibir su constitución afectiva, emocional. Eso también fue algo que Cecil ya mencionó, que la parte afectiva, emocional no puede quedar afuera en estos discursos. Su historia, su identidad colectiva e individual, complementariedad y solidaridad. Ambas perspectivas deben actuar conduce o bien a un formalismo abstracto o bien a una apropiación paternalista. Voy a pasar a tiene un doble carácter. Es una de las críticas más agudas y productivas de Habermas. Yo ahora leí un artículo de Nancy Fraser en conmemoración de Habermas y es muy también, sí, es, ¿cómo se dice?, emocionante ver que ella, digamos, reflexiona un poco su camino y su historia con Habermas. Ellos se dejaron de hablar 5 años por disputas que nacen en la crítica de Nancy Fraser, que Habermas no tiene suficiente. ¿Verdad? Que la parte privada y la parte pública, digamos, no podemos ver como si fuera la parte privada una vida en sociedad que no está, donde no interfieren también relaciones de poder, ¿verdad? Y en ese sentido, no voy a profundizar mucho más ahora, pero en ese sentido Nancy Fraser también le recuerda a situación fáctica que mujeres, al tener los mismos derechos, no tienen las mismas oportunidades y también están mucho más seguido en situaciones de pobreza o condiciones más pobres en relación a los hombres. Porque tiene que ver que la remuneración de los trabajos sociales. Todavía en las familias, modelo que uno va a ganar el dinero, y muchas veces son los hombres todavía sienten que les están sacando la plata del bolsillo. No lo ven como algo que es de los dos, porque los dos ponen su parte en ese trabajo, ¿no? Eso es un tema importante para Nancy Fraser de injusticia. La contribución de Nancy Fraser al debate tiene un doble carácter. Es una de las críticas más agudas, a la vez una teórica autónoma de un concepto tridimensional de justicia. Ambas líneas son importantes para la temática implementada. Artículo clásico, What's Critical About Critical Theory, in the case of Habermas and Gender, Fraser muestra que la distinción categorial de Habermasiana entre sistema y mundo de la vida permanecen ciegas. Trata a la familia nuclear masculino burguesa como un lugar de integración de la acción, trabajo asalariado como un contexto integrado sistema. La consecuencia feminista de Fraser es la siguiente: una teoría crítica para la familia y a la economía en lados opuestos de la línea categorial principal. Ambas instituciones se apropian del trabajo de las mujeres, recortan la participación. La participación de las mujeres en la interpretación de sus necesidades y brindan las interpretaciones normativas aseguradas de las necesidades frente a la disputa política. Ella propone en su libro de 2008, Escala de Justicia, ir
resalta primero la dimensión económica de la redistribución contra la explotación de clase y marginación y privación económica. Segundo, la dimensión cultural del reconocimiento contra la desvalorización cultural y la estigmación. Tercero, la dimensión política de los procedimientos en los que decide en primer lugar sobre la distribución y el reconocimiento. Leer y analizar el derecho, sino también el marco, ¿verdad? Ella cuestiona el desarrollo de la justicia en un orden westfaliana, como ella dice, del encuadre, quién es reconocido siquiera como sujeto de la justicia, quién traza los límites de nosotros. Con ello, Fraser señala un punto que las categorías de Habermas no abarcan. La constelación globalizada, la fijación del marco, decide ella misma sobre la inclusión y la exclusión. Una misma norma puede parecer justa si se invisibiliza a las personas migrantes y en cambio injusta si se les incluye como personas afectadas. El pecado de Fraser sostiene que todas las personas que se vean sustancialmente afectadas por una estructura deben ser reconocidas como sujetos de la cuestión. Me voy inclinando. Entonces, un poco resumiendo de estas posiciones, la condición de éxito, bueno, un poco volviendo a la pregunta anterior, cómo logramos un pluralismo sensible a la diferencia, vinculación procedimental en lugar de moralización inmediata. En doble perspectiva, el otro generalizado y el otro concreto, ¿verdad? Tenemos que siempre hablar con el otro concreto o tener en mente. Y muchas veces el problema es que no nos conocemos, porque estamos en las burbujas. Entonces, por ejemplo, todo ese trabajo también de la universidad, a conocer realidades nacionales, son sumamente importantes y van en esa línea. Tridimensionalidad, reconocimiento, redistribución y representación y delimitación abierta del marco. Y eso es un poco del conjunto de Habermas, de Benedict y de Fraser. Voy a leer la conclusión. La inclusión fáctica del otro no es un logro único. Un proceso democrático nunca concluido. Habermas ha mostrado que sin procedimientos jurídicamente formalizados corre el peligro de transformarse en fundamental. Nos ha mostrado que sin literación democrática y sin doble perspectiva sobre el otro generalizado y el otro concreto, se disuelve en abstracción. Que sin la articulación del reconocimiento, redistribución y representación, queda en... Eso también se resiente, ¿verdad?, en amplias partes de la sociedad. Porque esa política simbólica que no llega a ser fáctica, o sea, que no incide en mi vida y veo que afuera hay participación, pero por alguna razón rara no me toca a mí contar con esta posibilidad de participar, entonces ahí ya estamos mal y ahí la democracia no está funcionando, ¿verdad? Y esas lecturas no las escucho tan claramente. Además, objetos que podrían ser más fuertes. Además, enfrentamos desafíos, sino amenazas, que tienen que ver con la despersonalización de los procesos comunicativos, la tecnología que vino a interconectarnos mejor y nos aleja y silencia. Que podría resultar en un encuentro con el otro. Cada quien tiende a preferir mantenerse en su propia interpretación, la llamada burbuja social. Lo que se requiere es una socialización política y democrática desde las bases de la formación. Si tomamos en serio lo indicado anteriormente y la necesidad
en una realidad social concreta en la que todas y todos trabajamos y aportamos juntos en una democracia del encuentro e interés por el. Muchas gracias, Susana, por hacer más concreto el pensamiento de Luis Javier. La última participación que tenemos es del doctor Iván Villalobos, profesor de filosofía, que imparte cursos de pensamiento político, filosofía de la religión, teología de la filosofía por la Universidad de Bremen, en Alemania. Va en conferencias, coloquios, académicas y pasantías de investigación en instituciones y universidades de Alemania, México, El Salvador, Hungría y Costa Rica. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales, así como el libro Eine Untersuchung der theoretischen der Kritik von Franz Josef Hinkelange an den Legitimationsmechanismen von Gewalt und Sacrificialität in Afrika. Lo logré. Puede preguntar la traducción. En Mainz, en la actualidad es miembro de la Asociación Costarricense, Asociación y la Asociación Argentina de Economía Política. También publicó un libro titulado Estudios de la Filosofía Política, sujeto. Tomar la inclusión a esta obra es difícil, trataré de ser lo más breve posible. Yo voy a abordar la tesis de la co-originalidad del Habermas. El acercamiento es menos gentil con Habermas, a pesar de que Habermas está en la. Ahí sí, pero con Nieto me parece que la matriz especulativa de Habermas no es que al buscar obsesivamente superar la filosofía del sujeto hacia una filosofía intersubjetiva, y pierde tensión normativa su propuesta. Bueno, la tesis de la co-originalidad la desarrolla Habermas en ese libro, validez. La tesis apunta a que no existe un decalaje normativo entre derechos humanos y soberanía popular. En ese texto, en ese libro, el texto en el que Habermas aborda esta problemática se llama Soberanía como procedimiento. Ya eso nos da una idea problemática de cómo está teniendo soberanía. Habermas es reacio a dejar entrar digamos, en su filosofía. Está preñado de connotaciones biológico-políticas. Entonces, solo el título nos da una idea de las ventajas y las deficiencias que tiene ese enfoque de la soberanía como procedimiento. No está mal decir que, si bien Habermas es un pensador universal, sí está muy condicionado por su provincialismo como alemán, historia, por ser alguien que creció en la posguerra, y no necesariamente nosotros tenemos que comprar ese discurso. Bueno, humanos y soberanía popular se implican mutuamente. Con esta tesis Habermas pretende el paso del problema consustancial a toda legitimación democrática, es decir, cerrar el hiato entre razones del individuo y razones colectivas de interés general. Sin embargo, la democracia es por definición un sistema, concepto ideal de perpetua crisis, como bien señala el politólogo argentino Guillermo Urone.
Esa crisis otros le llaman paradoja, y otros le llaman la tensión incita a lo político, radica fundamentalmente que democracia, como un gobierno de mayorías, requiere permanente legitimación, precisamente porque las mayorías no son el todo. Es el gran debate que no quiero entrar en cuestiones culturales. El pueblo, el soberano, que se expresa en las urnas, tiene el derecho a modificar la Constitución en todo o en la parte. Entonces, eso no quiere decir que estar modificando la Constitución sea recomendable, pero es una posibilidad, porque si el pueblo no es el soberano, ¿quién es el soberano? Y creo que el acercamiento a la soberanía como un elemento deja afuera sobre todo la banda de Habermas. Bueno, el todo es imposible de conocer, ya sabemos, y de legitimar sin que esto nos releve de pensar. Es la misma, digamos, la misma equivocidad aunada al concepto de pueblo. Yo prefiero el concepto de pueblo al de ciudadano. Es atinada, claramente ratifica poco de parte de quienes señalan que el hecho de que no podamos conocer totalidades, pues de eso no se deduce que no debamos pensarlas. Pensar precisamente estas ficciones. No podemos conocer el todo, en este caso, todo político del pueblo, porque eso implicaría salirnos del pueblo y renunciar a la parte que representamos en el todo. Y terminaríamos en una especie de esas almas bellas que pululan tanto en la universidad, afuera de la universidad, y no ser parte de problemas o parte de una totalidad. Y mi crítica es una crítica a Habermas desde el punto de vista de la ausencia de contenidos variables materiales y de consideraciones de poder en su noción de soberanía. Entonces, políticamente hablando, las totalidades no pueden ser pensadas, pero tienen, pero no solo pueden ser pensadas, sino que tienen que serlo, es decir, tienen que ser proyectadas como mínimo. Ni siquiera los llamados planteos postfundacionalistas renuncian a ella a pesar de la necesaria e imposible al mismo tiempo. Sea que se quiera hacer política transformativa, sea bien por razones ético-normativas, lo cierto es que el espacio de lo político, en la medida en que no se expande su horizonte de acción y conceptualización, debe ser pensado desde. Eso tiene que ver con lo que acá llaman revolución democrática, aquella revolución que por inherente fuerza sintagmática resulta imposible de circunscribir o declarar cerrada. El problema que yo veo con Habermas es que parte de una noción procedimental y en esa medida una medida estática y formal de ciudadanía. Y básicamente en aras de eliminar la tensión o de potenciar la tensión entre derechos humanos, digamos, la tradición liberal y derechos o un sujeto colectivo, la tradición republicana, termina uno en ese esquema donde necesariamente hay estamos al mismo nivel y hace parte de un elemento motor o motor que propulse la transformación, una especie de en ese esquema, donde están al mismo nivel, eso resulta muy tranquilizador para Habermas y su búsqueda de una razón aséptica y basada por el filtro, el embudo de lo formal, pragmático formal, procedimental, asidero en la realidad política, creo que ni siquiera en Alemania. De la originalidad es necesario notar que en el fondo trata de manera malograda desde el punto de vista de donar la bestia, la discordia, el conflicto, la tensión social, la imposibilidad cuyo sujeto vendría a ser una noción dinámica de pueblo. Es decir, busca
busca, lo que se opone a ese intento son una noción dinámica del pueblo, y él busca cerrar la brecha entre una mayoría fáctica que reclama legitimidad democrática y el principio universal, legal, y la forma de la ley. Entonces, es siempre presidencialmente universal. Ahí podemos recoger el reto de Habermas hacia una razón universalista. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, en un proceso democrático no todos se ven representados en las urnas? La pregunta central acá vernos reducidos únicamente a la coacción jurídica, ir a, digamos, ensuciarse de alguna forma de eso que se llama pueblo, con todo lo que Scalabrini utiliza, que es esta formulación con todo lo ficcional. Habermas, mediante su tesis de una comunidad de habla, se decanta por un particular tipo de coacción, la coacción sin causa del mejor argumento. Esa medida es plenamente cantidad racional. En el caso de Habermas no se trata de una ley doble trascendental, sino una injustizada en el mundo de la vida moderna, que es a un tiempo diferenciado y uno, aunque esto, diferenciado y uno, aunque esto último sea precisamente la tarea reconstructiva que la divulgación autoasigna. Mientras que el pensamiento social moderno en sus versiones sistémicas, funcionalistas, positivistas, sería presa en la ilusión del fragmento, la razón capaz de revelar el todo que como estructura reticular subtiende a la comunidad ideal de habla. Esta conceptualización es problemática por varias razones. La primera, y vuelvo a la relación entre todo y parte, es que entre otras razones, porque somos parte al mundo, a la sociedad desde afuera, como un modo que puede salirse con la mirada de Dios, tiene que ser proyectado, pasando necesariamente por una operación de toma de distancia ética que nos permita contraponer lo general y lo individual, las razones del individuo con las razones del colectivo, por ficcional y alejado que pueda parecer. Entonces, tiene razón Habermas. Lo que pasa, el problema de Habermas es que pone a un mismo nivel, en un mismo plano normativo, los derechos humanos y el sujeto colectivo que plantea el republicanismo. Esto con el fin de evitar tanto las carencias de un modelo democrático general, apalancado sobre todo en derechos de primera generación, y lo que considera en un sujeto colectivo que debería ser el Estado de Derecho, el corpus legal. ¿Cuál es la salida de Habermas? Pues bueno, es un tercer modelo de democracia que tome de ambos superando. No es tan convincente su propuesta, pero tomaría de ambos superándolos en la medida en que recogen los derechos individuales, pero al mismo tiempo los derechos individuales solo existen en tanto legitimados por un orden colectivo. De lo que se trata, igual con el problema, aquí es eventualmente reaccionario plantearse una superación de la filosofía del sujeto, porque él quiere evitar al sujeto interesado y al mismo tiempo a un sujeto colectivo. Quiere evitar las derivas peligrosas del individualismo liberal que reduce todo fundamentalmente a la lógica del mercado, pero también quiere evitar los peligros de una especie de colectivismo jurídico. Pero resulta que, bien pensado, la tensión siempre está ahí. Bueno, vamos a ver si avanzo para no cansarlos. El mundo de la vida de Habermas pretende contener las razones del individuo y las razones colectivas generales en un plano de armonía que sería reconstruible a partir de razones conceptuales internas. No obstante, mediante este movimiento pagamos un precio ético alto, pues terminamos cediendo a un colectivismo metodológico que
responsable de un ensanchamiento normativo de la racionalidad, ¿verdad? Tal como él achaca un ensanchamiento de la racionalidad. Valga decir que se trata de un normativo donde de, digamos, de cuerpo, de emociones y de materialidad fáctica. La soberanía del procedimiento. Para Habermas, el secundario censo de deber, el derecho estaría habilitado por más que simple racionalidad formal, apuntando, pero para Habermas, el secundario censo de deber, el derecho estaría habilitado por más que simple racionalidad formal, apuntando en realidad a contenidos normativos secularizados. Sin embargo, bueno, como saben, Habermas se dio cuenta de las deficiencias de este planteo de una reducción de ensanchamiento tan, digamos, a centralización de la razón formal y procedimental, y en sus últimos años, bueno, más bien inicios de los 2000, le da un lugar a la religión en su planteamiento como fuente motivacional, como para salir al paso del dictum este de sin embargo, al final del día, estos contenidos normativos son filtrados por una racionalidad procedimental cuya intención programática coordinadora que apenas va más allá del umbral de los bueno. Bueno, tal vez me voy para cerrar, y creo que estamos cansados. Básicamente, la crítica a la noción de originalidad, para resumir, que Habermas quiere, digamos, buscar lo que debería ser un punto de llegada móvil, que sería una especie de tensión, equilibrio dialéctico entre individuo y sociedad. Él quiere ponerlo como un punto de partida normativo. Entonces, básicamente los derechos humanos encuentran su razón de ser en los derechos públicos, y el derecho público es posible, el derecho de liberación nacional, todo lo que sabemos, es posible gracias a que hay sujetos racionales que pueden elevarse a, digamos, a sujetos que piensan introspectivamente más allá de los límites de la filosofía del sujeto. Entonces, a mí lo que me hace ruido en esta tesis es que no veo por dónde aparece el conflicto, la necesaria conflictividad que es necesaria, no solo inevitable, sino que es necesaria a la política como actividad. Ya desde el punto de partida, derechos humanos está igualado a soberanía procedimental y normativamente, que pueda guijonear al individuo o a los sujetos colectivos a trabajar por una transformación social. En ese sentido, pues yo me he hecho más schmittiano con el tiempo, y creo que, bueno, hay lecturas de izquierda de Schmitt, por ser el teórico jurídico del nacionalsocialismo, solo lee la MUF y la CLAU parten de los principios schmittianos. Claro, esto genera incertidumbre porque finalmente plantea la soberanía como un proceso abierto, imperfecto, y que es más del plano de lo ficcional, alegórico, que del plano de lo formal, procedimental. Es decir, y siempre es imperfecto, y siempre hay algo que falta, siempre hay una parte que no tiene parte, y precisamente
la democracia se caracteriza por esa incertidumbre y por dejar a la gente fuera, que no se va a hacer. Decisión colectiva electoral se iguale a soberanía, pero es el mecanismo expreso que tenemos para poder hablar de soberanía claramente como ficción. Entonces, esa sería mi comentario. No tuve mucho tiempo de desarrollarlo. Nada más quiero cerrar con una frase de Steve Bannon, que es fue el estratega del primer gobierno de Donald Trump. Ustedes saben, pues se pidió con él. Él se define como un populista de derecha y ha estado atrás de muchos de los movimientos de partidos de extrema derecha en Europa. Y él decía en una entrevista algo que la televisión pública ya no de la persuasión, de la movilización. Entonces, vean que ni siquiera, la persuasión ni siquiera llega a los estándares de racionalidad universalistas de el problema de las redes sociales, pero en realidad no aporta nada. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esa realidad? Las redes sociales llegaron para quedarse, donde las redes sociales por definición polarizan y donde es un instrumento para hacer política. No sé cómo se utiliza en Alemania, probablemente tengan un uso más habermasiano que el nuestro, pero analítica. Steve sabe detrás de eso. ¿Qué podemos hacer frente a eso de que primero ya no, ni siquiera hay tiempo de persuadir? ¿Okay? Primero actuamos y luego pensamos. O en la movilización se construye el pensamiento. ¿Cómo podría Habermas responder a ese reto? Y no es algo que yo celebre, pero en realidad tiene mucho de cierto y en todo caso la política en esa dimensión agónica de transformativa y de polarización que a mí me parece mal y me asusta, no parece que Habermas muy marcado por su experiencia como filósofo de la cultura. Bueno, sería. Iván, por la crítica también al pensamiento de Habermas. Vamos a abrir un momentito para hacer algún comentario o alguna pregunta breve, porque también hay varias consultas. Empezamos por acá. Sí, bueno, yo quería más que hacer una pregunta, un breve comentario al respecto de, bueno, vamos a ver la muerte de Habermas, teniendo en cuenta las últimas noticias que tuvimos de él, que ya se ha mencionado antes con respecto a pronunciamientos de él sobre el conflicto de Israel y demás, y ha hecho que algunos no lamentemos tantísimo su muerte, ¿verdad? A pesar de que definitivamente es un gran autor. De hecho, me acuerdo también de un autor que se llama Stephen Gantler, que escribió un libro que se llama El marxismo crítico en México, Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez. Él decía que cuando él propuso eso como tesis doctoral en la Universidad de Ghent, que antes era la Universidad de Frankfurt, digamos, ahí las tesis doctorales tienen que pasar por un comité que es de toda la Facultad de Letras. Es así en toda Alemania. Y lo que él mencionaba es que Jürgen Habermas se opuso a esa tesis, porque él decía que él conocía a todos los autores marxistas relevantes que existían y entre ellos no estaban ese español mexicano y ese ecuatoriano mexicano. Entonces,
me gustaría como resaltar eso, ¿verdad? Aunado a lo que ya han dicho antes sobre el tema de Gaza, también ese eurocentrismo y que nos toca bastante a los latinoamericanos, ¿verdad? Sí. A mí sí me gustaría hacer voy a ser muy puntual con las preguntas, pero puedo lanzar una pregunta a cada uno. Punto. Sí. La primera, a usted, Cecil, Urs mencionó lo siguiente, digo algo así como que el proyecto de Habermas fue volver a los alemanes en posguerra, demócratas convencidos, y Cecil hablaba sobre la importancia de pensar en contexto de debates. Ahora, mi pregunta para ustedes sería que ¿pensarían que el surgimiento de la alternativa por Alemania en el mapa político alemán fracaso del proyecto de Habermas? Para Susan, hablaban de la inclusión fáctica y me parece, después de haber vivido en Europa algunos años, que algo que uno nota tanto en Norteamérica, porque también los otros autores, las autoras que mencionaste, como en Europa, es que son dos sociedades exactamente segregadas. Entonces, parte de por qué pienso que eso ocurre es porque desde la perspectiva filosófica, esta lógica de socialización democrática no es un pegamento suficientemente fuerte para generar la inclusión fáctica. Pero te preguntaría, pensar que estos autores fracasan en realmente señalar que hay depende de la inclusión fáctica, o más bien si no se han cumplido estas condiciones. Y para Iván, puntualmente, una pregunta metodológica: ¿por qué decís, y me llamó la atención, por qué preferir la noción de pueblo a la noción de ciudadanía, cuando ciudadanía tal vez prácticamente es más sencillo de entender? O sea, podemos entender quiénes son ciudadanos, pero el pueblo más bien es algo más ambiguo. Criticabas a Habermas por idealizar, pero si no podríamos aplicar un poco la misma crítica a la referencia de conceptos de Gracias por la pregunta. Sí, el éxito de la AfD, la alternativa por Alemania, por supuesto, es un gran desafío por este proyecto, como nosotros describimos. Pero pienso se puede ver de la manera, tenemos una gira a la derecha que es global y se debe reflexionar sobre las particularidades de Alemania en esta región global. Se puede decir que este desarrollo en Alemania fue más tarde que en otros tiempos, tal vez el éxito de las intervenciones como intelectuales de Habermas. Y también la pregunta es qué fuerte está en realidad la base de la derecha en Alemania. Fuerte era en los años 50. Pienso que hay una diferencia y no quiero relativizar el peligro que existe actualmente, pero pienso que tenemos pensar sobre esta pregunta en un contexto global y con Voy a retomar la pregunta de mi compañera para no dejar de contestar. Es una pregunta, claro, no tan fácil ahora mismo, ¿verdad? Hablando en voz de otra persona. Pero te puedo compartir cómo yo observé esos. Un factor importante es
tiempo en que llegó esta noticia y esta situación, la edad de Habermas y su involucramiento en el discurso real con diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, eso ya no era, digamos, Habermas, yo lo interpreté, estaba ya involucrado de una manera con los movimientos sociales en la escucha, porque Habermas siempre ha tenido una muy buena escucha. Ustedes seguramente conocen de los movimientos estudiantiles, debate, no de acuerdo, pero sí escucha y respuesta, ¿verdad? Y creo que aquí estos últimos posicionamientos, lo que creo que sí se puede decir que ya había debate antes de esos posicionamientos, lo que no dejaba entender muy bien de dónde surge, y también mi lectura también es, ¿saben? Como dijo Urs, Habermas siempre era un gran apoyo para los partidos políticos en orientar, en poner como orientaciones también morales en esa posición que él ayudó a desarrollar posguerra. Entonces, como en ese momento también hubo muchas manifestaciones contra Israel en Alemania, que es algo que aquí no se puede entender cómo eso es una tensión en sí en Alemania, aunque pues, también en el 91, en la guerra contra Irak, había manifestaciones contra el Estado de Israel, y se puede distinguir, digamos, política con el ser Estado judío, pero es un tema sumamente sensible en Alemania que no puede salirse de las manos, podemos decir así. Entonces yo lo veo más como un acto, ese movimiento también de contra Israel no se podía salir de las manos y viene un posicionamiento así. No lo sobreinterpretaría, pero también otra vez buscando como un balance, también no moralizar. ¿Se acuerdan lo que presenté antes? Creo que eso de emocionalizar y demoralizar, no ir los buenos y los malos. Eso nunca lo vamos a escuchar de Habermas porque no lo compartía este punto de vista. Entonces, él lo discute de otra manera. Eso es como un punto. No sé si tenías otro. Sí. Así, tal vez eso ya abarca también la segunda pregunta. Creo que era algo por ahí también. La pregunta iba a los movimientos, si las posiciones lograron un universalismo sensible que incluye, ¿por qué no se ha hecho verdad? Es así la pregunta, ¿verdad? ¿O por qué no se ha realizado? ¿Por qué no es fáctico hoy en día? Mira, de alguna manera yo pienso que los discursos que he citado tienen la posibilidad de sensibilizarnos, de estar, abrir nuestra escucha y de actuar, ¿verdad? Pero la democracia solo vive acción propia y también de la inclusión del otro desde su alteridad, pero eso es algo que tiene que funcionar intersubjetivamente. Entonces, si piensas un poco en las sociedades, y yo no sé, bueno, ahorita te voy a, sí, tal vez veo unas diferencias, pero como aquí los discursos son aislados, a veces entre clase, a veces clasistas, ¿verdad? Lo sabemos. Esa exclusión es discursiva permanente. Y también, si leemos toda la en este piense, donde se ven reflejadas, por ejemplo, ¿verdad? Y otras más, pero no hay esa inclusión desde la raíz y multiculturalidad que ahora está en la Constitución, no la vemos o suficientemente en los discursos. Lo que con Habermas es
consecuente que entonces la inclusión fáctica no va a ocurrir. Entonces es algo que tenemos que esforzarnos, los movimientos sociales tienen que exigirlo, no tanto ir siempre en contra y solo reclamar derechos, sino también reclamar esta inclusión fáctica y asumir responsabilidad en puestos. A mí me gustaría mucho ver una política más diversificada, ¿verdad? Con diferentes etnias del país, con más representación real de la población. Y si nos preguntamos nosotros mismos, ¿cuánto hemos ido a la zona Buruca? ¿Cuánto hemos conocido el territorio Chorotega en Guanacaste? ¿Cuántas veces hemos ido a la zona Maleco? ¿Qué sabemos de eso? Lo asumo un poco de los discursos que yo tengo con mis colegas, pero es bastante poco, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos contacto, no tenemos discurso, no tenemos percepción de las necesidades del otro. Y eso es algo que podemos cambiar cada uno. Si cada uno lo cambiaría, tuviéramos otra sociedad. En cuanto a las manifestaciones, lo que quería decir con el movimiento ALD, también, ¿saben? Fue muy impresionante, no solamente Calma, pero sí fue muy impresionante ver la cantidad de gente en la calle, que no permitió a esos derechistas proceder a la libre. Pero fue enorme, millones en todas las ciudades en Alemania, ¿verdad? Entonces hubo un movimiento percibible en contra del movimiento social de posicionarse. Políticos se posicionaron, grupos civiles se posicionaron, hubo mucha bulla en todo el país y la verdad, eso sí fue algo fuertemente percibido, lo que no cambia la situación lamentable que la AfD tiene también muchos seguidores y se manifiestan en conjunto, ¿verdad? Y eso sí es algo que lo veo como más activo, más dinámico de lo que se piensa de ver. La opción por la categoría de pueblo es más deliberada porque conserva, tiene correlación teológico-política, entonces la prefiero a lo que me ofrece Haber. Sí, digamos, yo admiro mucho el talante habermasiano, kantiano y podría decir alemán, pero en realidad ese tercer modelo de democracia, que es entre los derechos negativos o de primera generación del liberalismo y una suerte de colectivismo jurídico que apunta a ser un sujeto colectivo que debería ser el Estado y el corpus legal. Ese tercer modelo de Habermas a mí me cuesta verlo. Incluso en los Estados Unidos, que tienen una tradición de cuerpos intermedios entre gobierno y sociedad civil, de gente discutiendo las leyes, discutiendo su validez, la ley de performándose conforme, en fin, a la discusión colectiva, la ausencia de emociones, de cabreos, de que es importante estar indignado, el amor y el odio, un papel ahí importantísimo. ¿Y por qué la noción de ciudadanía? Porque la noción de ciudadanía me parece que lo que hace es domesticar al sujeto político. Debe vivir en constante agitación, pero hay momentos de agitación, polarización y momentos de normalización. Nadie tiene una llave moral para condenar, me parece muy poco. Uno de los libros aquí más celebrados por la izquierda en la universidad ha sido La institucionalidad ajena de Manuel Solís. La institucionalidad ajena, y precisamente es una crítica al poder crucial, es una crítica a los grupos de poder, a las élites detrás de esos grupos. Ahora, lo que pasa es que las liebres saltoras por otro lado de la gente lo molesta. Entonces, yo no voy a hacer una apología de la polarización, pero tampoco
pienso que hay que tenerle miedo a la polarización. El problema es, así como una constitución no se debe, no conviene estarla, yo estoy contra el constitucionalismo emancipador, estarla cambiando a cada rato. Tampoco es bueno que un pueblo esté constantemente crispado, pero las sociedades son organismos vivos y tienen derecho a expresar sus patologías o sus síntomas por algún lado. Entonces la noción de ciudadanía me parece extremadamente bien peinadita con carrera al centro, y me parece que es importante. Así Habermas no plantearía pasarle por encima, pero Habermas no, la cláusula no se le pasarle por encima a la ciudadanía, simplemente es que no es suficiente. Y yo creo que eso es lo que siempre ha hecho la izquierda, y ahora se volvieron institucionalistas. Se volvieron institucionalistas y no lo entiendo, ¿verdad? La izquierda siempre ha apuntado a las carencias de la noción formal, liberal, de ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, yo esperaría un poquito más de coherencia. Y yo sigo a Schmitt no precisamente porque sea el teórico del derecho nacional socialismo, sino porque me parece que lo que él apunta de la ficción liberal de una sociedad que resuelve todo hablando, eso es un milagro, ¿verdad? Finalmente hay gente con poder de decisión o grupos con poder de decisión. ¿Dónde está la llave para solucionar esto? Para por lo menos mantenerlo a raya. La visión norteamericana de Madison, el faccionalismo. El faccionalismo es parte de la convivencia, entonces de lo que se trata es de generar la mayor cantidad de facciones posibles para que se equilibre, en el entendido que toda facción, si es mayoritaria, quiere hacerse quiere imponer su proyecto, es parte del costo de vivir en sociedad. Queremos un proyecto colectivo. ¿Cuáles son los mecanismos para discutirlo sin la Asamblea Legislativa? Yo no descarto la calle tampoco. Un pie en el Parlamento y otro pie afuera. Entonces, ya es un problema. Ahora nos falta el debate, pero bueno. Bueno, preguntas más from Ramsey. El comentario. Como aforista italiano, inteligencia sin sabiduría no es consciente. Hay que tener cierta precaución con ciertas redes sociales que fomentan demoníacas o malas, o como quieran verlo. Y cuantas menos tengas, mejor. O que sea una que esté bien hecha. Que por el momento de 4 redes sociales actuales no se hace una. Bueno, vamos a dar por finalizado esta conferencia de Habermas. Les agradezco por